Muchas gracias a SCOA por la invitación. Para CAF siempre es, digamos, de gran relevancia hablar sobre los aspectos de medio ambiente y cambio climático, porque los reconoce como uno de los aspectos más importantes para el desarrollo sostenible de la región. Así que CAF tiene un gran compromiso con el tema y esto es lo que quisiera transmitir en esta presentación sobre cómo involucrar al sector privado en el financiamiento del clima, en las acciones del clima, en la política climática de la región. Mil gracias. Un poquito sobre CAF. CAF es una banca multilateral de la región. Nuestros socios son 18 países. Tenemos una vocación muy importante por el desarrollo sostenible y la integración regional. Algunas cifras de CAF. Somos un banco que ha ido creciendo bastante, especialmente en el sector de infraestructura, especialmente en el sector productivo, servicios y comercio, en actividades relacionadas hacia el medio ambiente que son transversales a todas las operaciones de CAF. Y finalmente quería mostrar esto que es cómo hemos ido creciendo en la conciencia del financiamiento verde, que principalmente ha estado orientado a acciones en el sector productivo. Hoy en día, aproximadamente el 23% de nuestras operaciones tienen que ver con el financiamiento verde. Y nuestro compromiso al 2015 es que el 25% de la inversión total de CAF va a ser verde y al año 2020 entre el 45 y el 50% de la inversión será verde, principalmente jalonada por la inversión del sector productivo, por el financiamiento al sector productivo. Y ahora, ¿por qué estamos acá? El reto del clima. Ese es el gran reto que hay en esta centuria. ¿Y cómo se expresa esto? Vamos a ver este gráfico, lo que está presentando de manera muy general y como marco de toda la conferencia. Son los distintos bloques económicos que finalmente son los aportantes, de alguna manera, a los gases de efecto invernadero a nivel mundial. En todos los bloques económicos ha habido un crecimiento, obviamente la actividad económica ha hecho que los gases de efecto invernadero crezcan, pero hay una tendencia muy importante a resaltar y es que, este bloque que principalmente representa países no OECD en el G20, es decir, China, India, son países que están creciendo su intensidad carbono en la economía, lo cual quiere decir que realmente empiezan a pesar bastante y empiezan a pesar bastante desde este periodo 1970 hasta el 2010. Ha habido un cambio y este cambio especialmente se pudo ver en el año 1990. Los países en desarrollo ya están igualando en términos de emisiones de gases de efecto invernadero a los países desarrollados, lo cual implica empezar a preguntarse cuál es nuestro rol efectivamente en la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Bien, estas son estadísticas que manejamos a nivel del financiamiento del clima. Hay varios reportes que hablan de cuál es el gap, cuál es el, digamos, espacio que no estamos cubriendo en financiar acciones del clima. Se calcula, y ya muchas fuentes lo han hecho, que aproximadamente requerimos $1 trillón anuales en inversión para el clima. Hoy en día, ¿cómo estamos? El financiamiento del clima está alrededor del 36% de lo requerido. El sector privado cubre 224 billones y los intermediarios del sector público 121 billones de dólares. Estos intermediarios del sector público se entienden como la banca de desarrollo.
multilateral, nacional, también regional. Y la inversión faltante, 641 billones, que es el 64% de lo requerido. Solamente la Agencia Internacional de Energía estima que en ese sector se requiere incrementar el financiamiento a 36 trillones de dólares en el periodo 2015-2050. Esta ruta que se llama la vía, digámoslo así, es un análisis que hace PricewaterhouseCoopers en términos de cuál es la vía que requerimos para llegar en términos de reducción de emisiones hasta la meta del año 2100 que acabamos de oír del señor canciller. Efectivamente, si en el año 2100 no hemos logrado llegar a un límite de 2 grados centígrados, la faz de la Tierra va a cambiar completamente. Yo les recomiendo ver un video en internet de National Geographic sobre 6 grados más. Es increíble verlo, es muy impactante. Realmente se ve en ese video cuál es la responsabilidad de todos en lograr llegar a la ruta de no sobrepasar los 2 grados centígrados. Aquí en el año 2020, que es cuando todos estimamos pudiéramos entrar ya en un nuevo acuerdo internacional, tiene que haber un cambio drástico en la ruta para llegar a la meta que se requiere. Pero estamos en este track, y este track de arriba en la línea punteada nos lleva exactamente a la temperatura que mencionó el canciller. Es decir, no vamos bien, no vamos para nada bien. Ahora, el sector privado. ¿Qué es lo que debe hacer el sector privado? ¿Cómo necesitamos al sector privado en lograr este reto de llegar al año 2100 solo con un incremento de 2 grados centígrados en la temperatura global? Primero que todo, hemos hablado del acuerdo internacional. El acuerdo internacional realmente es un marco en donde vamos a expresar las voluntades de contribuir. La palabra clave en ese periodo es cómo se contribuye. Si en el pasado, en el periodo en que iniciamos con el primer periodo de cumplimiento de la Convención de Cambio Climático, la clave estaba centrada en la reducción de emisiones de los países desarrollados, en este periodo es diferente. Realmente estamos hablando de contribuciones en un sentido más amplio, adaptado a las posibilidades de cada país y con un involucramiento casi del 100% de los países en contribuciones, que no solamente son las reducciones de gases de efecto invernadero. Así que esta línea de tiempo que está aquí expresada, lo que muestra es cuál es el track para llegar hasta el año 2020 con una entrada en vigor del nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo es mucho más completo, su estructura está definida para intervenir no solo en las acciones de reducción de gases de efecto invernadero, sino en la adaptación al cambio climático, la transferencia de tecnología en donde el sector privado tiene un rol importantísimo, el financiamiento del clima en donde todo el sistema financiero y los actores financieros tienen un rol importantísimo, porque se requiere nueva instrumentación financiera, porque se requiere movilizar una gran cantidad de recursos hacia las acciones del clima. Esperamos el nuevo acuerdo en París, pero por supuesto Lima tiene la responsabilidad de lograr acordar finalmente toda la estructura de lo que va a ser este acuerdo. Así que todos esperamos digamos, un buen resultado en términos de que los países encuentren esa estructura finalmente como resultado de la COP y que en marzo del año entrante se puedan definir lo que se denominan las contribuciones nacionales. Esa es la clave, a la medida de las capacidades de cada país, pero van a haber contribuciones. Esto para decir también que no está en esta etapa. Los acuerdos del clima no solo son del nivel internacional. Realmente
lo característico de este periodo ha sido que los países están adoptando sus propias leyes políticas, y aquí tenemos un poco reflejada América Latina, en donde hay desarrollos de leyes y normativas, pero también planes y estrategias de desarrollo bajo en carbono y resilientes al cambio climático, lo cual quiere decir reducimos gases de efecto invernadero con políticas que tienen co-beneficios clima, porque, por ejemplo, la eficiencia energética es una meta de la política energética en muchos países, la energía renovable, y son políticas que se harían no solamente, digámoslo así, por el clima, sino que también tienen co-beneficios, tienen beneficios de otra naturaleza. De todas maneras, los países quieren emprender la ruta de la eficiencia energética por un tema de eficiencia en toda la economía. Así que este cuadro refleja que realmente la actividad ha sido también una construcción de abajo hacia arriba, del nivel local, del nivel nacional, del nivel regional, hacia arriba, que es el acuerdo marco internacional. Independientemente de que ocurriera este acuerdo internacional, los países ya lo están adoptando de alguna manera en sus políticas, leyes y planes y estrategias. Y remarcar que en el Climate Summit que ocurrió en Nueva York recientemente, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las instituciones financieras hacen acuerdos importantísimos, compañías multinacionales responsables por una buena parte de las emisiones mundiales hacen acuerdos de reducción de emisiones. Se anuncia a los pocos días el acuerdo entre China y Estados Unidos para una reducción de emisiones, así que ya estamos en un track, digámoslo así, en donde independientemente las acciones se están dando a nivel de las grandes corporaciones, a nivel del país, a nivel también de las pequeñas empresas empieza a haber una actividad interesante. ¿Qué significa el reto de una economía baja en carbono en los negocios? Primero, el mundo se mueve hacia un desarrollo bajo en carbono liderado por la transformación del sector energético principalmente, pero también hay otros sectores importantísimos, pero analizando en qué consiste esta transformación, siempre llegamos a que es un tema de la eficiencia en el uso de la energía, de cambio en cómo generamos la energía y en controlar otras actividades de tipo productivo donde se producen gases de efecto invernadero. Se calcula que el 80% de esa inversión en el cambio de lo que sucede para una economía baja en carbono debe venir del sector privado, y es normal, porque la actividad productiva es quien produce los gases de efecto invernadero y es ahí donde se debe, digamos, intervenir. Hay nuevas oportunidades, emergen en términos de la tecnología. En los países en desarrollo, pues efectivamente hay una oportunidad para la transferencia de la tecnología, una demanda creciente por productos bajos en carbono, incentivos para la eficiencia energética en energía renovable y otras inversiones bajas en carbono que se dan a nivel de los países, nuevos productos financieros especializados hacia el financiamiento del clima, y un factor muy importante para los negocios, y es que es una variable de riesgo también. Están por un lado las responsabilidades frente a una regulación, por el otro lado las empresas tienen oportunidades frente digamos, a la acción del clima, pero por otro lado es un tema de riesgo. Muchas de las grandes corporaciones, y esto es un tema que hay que, digamos, expandir mucho más hacia la pequeña y mediana empresa, ya empiezan a considerar el clima como un factor de riesgo. Y es un tema que puede afectar grandemente sobre todo a las empresas que tienen una gran dependencia de recursos naturales o que están ubicados en sitios de alta vulnerabilidad climática. Ahora, esta es una medición para mostrar cómo está ocurriendo hoy en día el financiamiento del clima. Con fuentes de recursos públicos ocurre el 3% del financiamiento, los intermediarios públicos el 34%,
Las fuentes privadas como desarrolladores de proyectos, aquí están todas las empresas el 56% y los intermediarios privados el 6%. Es decir, ya empieza a dominar el escenario la inversión privada en las acciones del clima. Y este es un gráfico que desarrolla la firma KPMG que muestra de alguna manera cómo debe fluir el tema del financiamiento y la relación entre las corporaciones, el gobierno, en fin. Por supuesto, se espera que los gobiernos establezcan a nivel nacional, regional, políticas claras, estables, para que las empresas se puedan mover de manera cierta y a largo plazo. El sector financiero, en toda su composición del sector público, nacional e internacional, proveyendo el financiamiento especializado. Hay temas del financiamiento del clima y de la movilización de recursos internacionales muy importantes. Por ejemplo, el Fondo del Clima que está iniciando ya con calificación de intermediarios financieros, va a movilizar, se espera grandes sumas, no creo que los 100 billones de dólares anuales que se esperaban, pero va a ser una fuente importantísima en este arranque de lograr la transición hacia una economía bajo en carbono y resiliente. Así que hay temas de especialidad. El financiamiento del clima se mueve mucho por lo que se denomina el performance, el resultado que se va logrando en términos de un lado de la reducción de emisiones y de otro lado de los indicadores que miden qué tanto se está avanzando en la resiliencia, en lograr que se adapten las economías y los proyectos al cambio climático. Por supuesto, los negocios, las corporaciones que tienen aquí, vuelvo y repito, un tema de riesgo, un balance entre riesgo-retorno en los proyectos que van a financiar, que benefician el clima, es un sistema, no podemos considerar que el sector privado funciona de manera autónoma, requiere incentivos, requiere leyes, requiere marcos, requiere instrumentación económica. Bien, y el rol, además, se ve como, lo he dicho, la capacidad de innovar. El sector privado tiene una capacidad de innovación importante, puede apalancar financieramente recursos. La adaptación al cambio climático se ve como un tema central de la planificación de los negocios y hay un rol de las empresas en lograr involucrar, digámoslo así, a su cadena de valor en la adaptación al cambio climático, porque pues todos los proveedores y en general empresas que trabajan en el sector agrícola, en la gestión del agua, tienen digamos, intervenciones importantes y roles muy claros en su cadena de valor. El financiamiento público definitivamente será limitado, no va a ser más del 6% es el cálculo, así que la gran masa está definitivamente en los mercados de capitales que canalicen recursos hacia el financiamiento del clima y en las inversiones privadas. Y las experiencias del GEF, que es el Global Environmental Fund y otros fondos, han mostrado que las magnitudes pueden ir de 1 a 2 y hasta de 1 a 10 entre lo que coloca el sector público y privado. Solamente remarcar lo adicional. Esta es una época en la que se requiere instrumentación económica e instrumentación financiera. La instrumentación económica es lograr una señal clara en las actividades económicas a través de la fijación de un precio al carbono. Y este ha sido un resultado muy importante del Climate Summit en Nueva York. Se requiere la fijación de un precio al carbono para que esta señal económica empiece a generar cambios en el comportamiento de los actores económicos. Por lo tanto, en el pasado lo tratamos de lograr a través del mecanismo de desarrollo limpio, pero en esta oportunidad se hablan de una instrumentación más amplia, no solamente el mecanismo del mercado que dé la señal al sector privado, sino también los temas de impuestos y tasas, que ya tenemos ejemplos en la región. México está adoptando un sistema de impuestos que lanza un precio
digamos, a la economía del carbono y que empieza a cambiar los comportamientos y decisiones de las empresas. Este tipo de instrumentación que llamamos económica también va a ser muy importante para el sector privado. Los demás elementos ya los hemos mencionado. Y los bancos que tenemos que hacer, promocionar el financiamiento, por supuesto, de proyectos sostenibles, tener sistemas de evaluación donde consideramos el riesgo del clima y llevamos a los clientes a considerarlo. El acceso a los mercados de carbono ha sido un tema muy importante, por ejemplo, para CAF, el apoyo en la gestión del riesgo y la información y la capacitación a nuestros clientes. Creo que esto ya está mencionado, para acelerar un poco porque ya tengo un avisito. Ok. Y me gusta este slide porque es hecho por el World Business Council for Sustainable Development y de alguna manera, forma gráfica y sencilla, coloca dónde están las oportunidades. Y las oportunidades están efectivamente en el sector forestal, que es una forma, digámoslo así, de capturar las emisiones. Están también en la captura y almacenamiento del carbono de diferentes maneras. Está en el sector energético, en la eficiencia, en la iluminación de cualquier tipo de edificio. Realmente hay planes en muchas ciudades de iluminación eficiente. En la movilidad sostenible, algo muy importante para las ciudades. En la electrificación en zonas remotas, en las energías renovables, en la construcción, algo muy nuevo. La construcción resiliente, es decir, que soporta el cambio climático, el efecto del clima, pero que además es bastante eficiente en su construcción, en el uso de materiales. En la resiliencia del sector energético, y resiliencia quiere decir que sistemas energéticos basados en agua, por ejemplo, deben, digamos, mirar su vulnerabilidad a la falta del agua en el futuro, que eso es un escenario muy probable. Nosotros tenemos en CAF un programa de ver las cuencas, que mira las cuencas prioritarias en los países y vemos qué medidas de adaptación hay que tomar. Y creemos que esa es una buena práctica que debería extenderse en todas las bancas de desarrollo, porque ese es un factor de riesgo en lo que estamos financiando. Y en fin, los negocios tienen que considerar esta variable del riesgo, ver cómo pueden ser más resilientes, ver dónde están las oportunidades de inversión y considerar el clima como una variable muy importante en la planificación de los negocios. Yo dejo por acá. Muchísimas gracias, muy amables.